Apaga la música. Sí, yo te pago. Yo me tengo que poner más para ahí porque yo prefiero estar ahí. ¿No te molesta? No. Porque así yo miro bien la compañía. Porque voy pasando y las miro. Porque voy a estar mejor. ¿Cómo era que las pasaba con el...? ¿Con la flechita o con la flechita así? Ya, Hilarito. A veces sacó la barba. Hola. A ella tampoco le sale. No. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que nos vinieron a acompañar. La verdad que para nosotros es un gusto que ICOMOS venga a dar esta charla a Florida. Con Adriana, con Fernando, nos conocimos el año pasado en una jornada de patrimonio organizada por ANEP. Y entramos a hablar de las inquietudes que tenemos en común por el tema vinculado al patrimonio. Eso generó un muy lindo vínculo con la gente de ICOMOS y posibilitó que hoy, en un nuevo aniversario, hayan optado por venir a dar la charla que siempre dan cuando es el aniversario de la Carta de Venecia. Nos sentimos muy honrados de que hayan venido a hacerlo a Florida. Simplemente la presentación y el agradecimiento, agradecimiento a quienes vinieron y agradecimiento a Fernando y a Adriana por haber venido, por haber hecho la recorrida que hicimos y ahora por brindarnos esta hermosa charla, porque ya les contamos, sabemos los dotes de Adriana como oradora, y bueno, lo dejamos con ellos. De mi parte, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, el intendente Guillermo López y a Guillermo Montaño por esta invitación, el director del Museo Histórico, y con tanta vasta experiencia en lo que tiene que ver con la cultura y el patrimonio. Para mí realmente es un placer estar aquí y hoy, un día tan especial, y él mencionó que es el aniversario de la Carta de Venecia. ¿Y qué es la Carta de Venecia y por qué es hoy tan especial para la gente que supongo que ustedes están tan vinculados e interesados por el patrimonio? Porque hoy es el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios. Entonces, este Día Internacional que se festeja aquí, en la India, en Francia, en toda América Latina, es un día como para pensar desde este lugar, desde Florida, bueno, ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? Entonces es como una invitación a una charla, a reflexiones, a intercambiar y pensarnos, porque el patrimonio siempre lo pensamos, y el patrimonio a mí me gusta decir que habla mucho más del presente que del pasado, y pensarnos en qué lugar estamos situados. Entonces, de alguna forma, preguntas tales como ¿quién lo hace? Es decir, ¿quién piensa el patrimonio? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo? ¿Qué es el patrimonio y por qué? Si yo ahora, digamos, hacemos un taller y empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es el patrimonio? Quizás tengamos muchas definiciones de qué es el patrimonio, qué entiende cada uno de nosotros por patrimonio. Y acá, a mí me gusta decir que el patrimonio es un concepto como un imán semántico, es decir, que atrae un sinfín de significados. Y si atrae muchos significados, el abordaje del patrimonio también tiene muchos caminos y senderos, y muchas veces avenidas y otros caminos más chicos y más bucólicos. Entonces, preguntas tales como estas empiezan por allá por el 64, en este aniversario de la Carta de Venecia. ¿Y por qué es tan importante la Carta de Venecia para los expertos en patrimonio? Porque antes de esa época, el concepto de patrimonio era un concepto más bien de nacional. En cambio, cuando los arquitectos se reúnen en Venecia y estamos ya pensando en el Congreso Internacional de Arquitectos, la idea que prima es que, y era la posguerra, imagínense que 64, tenemos el final de la guerra en el 45, y dicen, bueno, ¿qué hacemos con el patrimonio
¿Cómo lo reconstruimos? ¿Qué hacemos con el patrimonio que está derruido? Y ahí se juntan, ¿verdad?, en el Congreso y se comienza entonces a discutir una carta que sea universal, que tenga alcance universal y que pueda hermanarnos en el patrimonio. Entonces ya deja de ser como, ¿verdad?, nacional para pensarse a nivel internacional. Entonces, esta carta, que se llamó para la restauración y conservación de los monumentos históricos, justamente es ese propósito, ¿no verdad?, esa vocación de pensar qué se hacían con las ruinas de todos aquellos monumentos y sitios. Y acá quiero hacer como un paréntesis para pensar que el énfasis estaba puesto en los monumentos, es decir, año 64. ¿Ah? Esto nos lleva también a ver... También viene desde, me gusta decir, la tribu académica de los arquitectos, viene desde con una preocupación genuina de qué pasaba con todo esto y cuál era el diálogo con la gente y sus objetos preciados. Entonces, la cuestión aquí es cómo se firma esta Carta de Venecia, una Carta de Venecia donde se pensaba más que nada quiénes estaban representados, y ahí tenemos los diversos países que estaban representados, pero también, además de los arquitectos, estaban especialistas de organizaciones, ¿no verdad?, como la UNESCO, estaba también el Centro de Estudios de Conservación y Restauración, ICROM, que tiene su sede en Roma, y luego, ¿no verdad?, se adopta una resolución también que va a dar nacimiento, y por eso para ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por sus siglas en inglés, tiene mucho valor esta carta porque nos da nacimiento a nosotros en el año 65 a partir de esta carta. La carta se publica, como era una vocación universal, en varios idiomas, ¿sí? ¿Para qué? Para una mayor difusión. Entonces, única mujer entre 23 participantes. Ya vemos también, hay una cuestión de género. Esta única mujer, Gertrude Tripp, que después tiene una vasta experiencia en Austria, fue la única mujer y, recibe un sinfín de premios luego, y también en ICOMOS, la verdad, la premian por su trayectoria y su trabajo. Y también estaba Víctor Pimentel, que es el único sobreviviente al día de hoy, que es peruano, de la Carta de Venecia, del signatario. Esto fue en ICOMOS, que hicimos una actividad en Lima, en Perú, donde está la presidenta nuestra a la derecha, y también entregándole a Víctor Pimentel, que estaba allí sentado, ahora está un poquito concretando algo. Entonces, ¿cuál es la idea fuerza y la importancia? Que el patrimonio es de común responsabilidad internacional. Y esto da nacimiento a lo que después vamos a ver que es distintas convenciones que tiene la UNESCO para comprender, y acá vienen los bienes de patrimonio mundial. A partir del 72, y nosotros contamos con 3 bienes de patrimonio material, ¿no verdad?, que es la iglesia de Dieste en la Atlántida, tenemos el paisaje industrial de Fray Bentos y tenemos Colonia, el barrio histórico Colonia del Sacramento, patrimonio de la humanidad. Ya deja de ser uruguayo, es también de un peruano, de un chino, de un coreano. Y también tenemos lo inmaterial, el tango y el candombe, el tango con Argentina, el candombe, ¿no verdad?, propiamente nuestro. Entonces, esta idea fuerza, que parece que ahora, la entendemos, no era así en el 64. Esto venía, ¿no verdad?, hago esta cuestión histórica porque parece que explica mucho. Pero esto también tiene mucho que ver en cómo se iba a restaurar, el concepto de restauración que hasta hoy está discutido. Es decir, cómo se restaura, se lleva al original, no se lleva al original, algo que no está más, ¿no verdad? La idea hoy es no restaurar y reconstruir como era exactamente, sino la intervención desde la época actual. Entonces, de alguna manera también trasciende de que no es solamente, digamos, una cuestión de expertos, sino se habla, ¿no verdad?, del monumento para el hombre, que estamos hablando del 74, luego va a venir, ¿no verdad?, históricamente el papel de la mujer, ¿no verdad?, y posteriormente. Pero en ese momento se habla para el hombre. Ahora, tenemos conceptos, y ¿por qué insisto en esto? Porque luego para comprender, ¿no verdad?, dónde estamos posicionados hoy en el patrimonio.
Sus conceptos son de validez universal, pero también lo importante es que habla de la filosofía, de los métodos, de una noción más amplia de lo que se entendía por los monumentos, por los sitios, y más que nada seguía dominando de alguna manera la idea fundamental de lo monumental, ¿sí? Lo monumental. Ahora, si pensamos, no voy a entrar en el detalle, pero yo diría 5 conceptos claves que tiene esa carta que se aplican al día de hoy. Lo primero es el valor del patrimonio, es decir, la pregunta es, ¿quién le atribuye valor al patrimonio? ¿Quién dice que tal objeto, que tal práctica cultural tiene valor patrimonial? Entonces, la Carta, la verdad, se propone e enfatiza de alguna manera, está centrada en los monumentos y sitios, pero la identidad, la historia de ese monumento. También habla de la autenticidad, que hasta hoy, en la Convención del Patrimonio Mundial, cuando se declara un bien de patrimonio mundial, uno de los conceptos claves es qué tan auténtico es ese bien. ¿Qué tanto representa que ese bien, ¿no, verdad?, fue construido de una manera o nos está dando hoy una autenticidad? Por otro lado, el respeto a la evolución histórica, o sea, ¿cuál es la historia que tiene ese monumento atrás? Uso sostenible, fíjense que ya estábamos hablando de alguna manera, ¿no, verdad?, en el año 64 de ese uso sostenible, cómo se lega el patrimonio para futuras generaciones, y por último, y no menos importante, la investigación y la documentación. Y aquí viene la expertise que hay que tener en todo lo que de alguna forma se hace un inventario, ¿no, verdad?, se investiga permanentemente acerca del patrimonio. Entonces, esto también tuvo sus limitaciones y tiene mucha crítica porque se dice, bueno, ¿qué tan vigente es hoy, a los 60 años, la Carta de Venecia? De hecho, y cómo va a ser un congreso ahora en Europreto, fin de noviembre, decir, bueno, vamos a revisitar la Carta de Venecia, porque una de las críticas, ¿cuál es, no, verdad? Que de alguna manera es eurocéntrica. Y de alguna manera también, ¿no, verdad?, no se entendía todavía muy bien este concepto de los requisitos del patrimonio en todo el mundo, porque el concepto de patrimonio lo vemos después con el tiempo que no se entiende igual en todas partes, ¿no, verdad?, y sobre todo cuando se va a declarar un bien de interés de patrimonio mundial. Bueno, ahora, lo que podemos seguir pensando, ¿cuáles son las inquietudes que tenemos desde este presente con esa Carta de Venecia? Bueno, seguir pensando qué tanto lo material y lo inmaterial se comunican, qué tanto, ¿no, verdad?, un monumento se comunica con esas tradiciones, con ese contexto donde está situado el monumento. También una mayor definición del concepto de autenticidad en lo que tiene con lo espiritual, la ética ante el patrimonio y definiciones más claras acerca de la integridad, es decir, todo el monumento como un todo. Pero ahora, vamos a preguntarnos qué cosas desde el presente podemos pensar el patrimonio. Y acá tiene mucho que ver cómo nos ubicamos frente al patrimonio. Y pensamos, bueno, bien, el patrimonio y las tecnologías, ¿cómo se llevan? ¿Cómo podemos ver de una conservación digital, cuando no tenemos la pieza, ¿no, verdad?, que la podemos tener en una mayor difusión a la ciudadanía y aplicarla de acuerdo a la Carta de Venecia? Una de las cosas que vimos en el COVID es cómo los museos llegaban a la gente de alguna forma con su acervo, y esos objetos se presentaban a través de las tecnologías digitales. Otra pregunta, ¿cómo es que la educación? ¿Cómo hacemos sensibilización pública para promover mayor conciencia con el patrimonio? Es decir, por otro lado, ¿qué estrategias podemos utilizar para pensar otra categoría nueva que está en el patrimonio, que son los paisajes culturales? Que ya no es solamente un monumento y sitio, sino dónde está inserto ese paisaje cultural. Para tener un ejemplo, Río está declarado como paisaje cultural de la humanidad, ¿no? Es decir, ese diálogo que tiene Río con su naturaleza, su cultura, ¿no, verdad?, y su población. Y por otro lado, otra pregunta que es la clave, ¿cómo pueden las políticas públicas incentivar la conservación del patrimonio? Porque podemos pensar, bueno, tenemos un bien, lo declaramos, y después ¿cómo lo conservamos? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los logros? Entonces, todo esto para explicar también y qué papel juega y cómo, y qué es y cómo.
Bueno, y cómo justamente nace, es la segunda resolución del Congreso de Arquitectos, y nace en el 65. ICOMOS es una organización internacional y de alguna manera justamente es un órgano asesor de UNESCO que revisa las declaraciones de patrimonio mundial, ¿no es verdad? Y tiene un panel, lo cual exhaustivamente revisa esas dossier, y como les dije, se crea en el año 65. Ahora, ICOMOS, ¿cuál es la misión de ICOMOS, esta organización internacional de la cual formamos parte? Bueno, justamente una de las misiones es la conservación, la valoración del patrimonio, y como órgano consultivo del patrimonio mundial no solamente está en las declaraciones, sino también cuando hay que hacer visitas para los estados de conservación que tienen los bienes ya declarados de patrimonio mundial. Y por otro lado, ICOMOS es responsable de elaborar marcos de referencia o textos doctrinales, es decir, cartas de turismo cultural, guías para las fortificaciones, la carta de interpretación del patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, es un órgano de referencia a nivel mundial. Hay 3 órganos asesores de la UNESCO, donde ICOMOS es uno, el otro es ICROM, que tiene sede en Roma y que es el órgano para la conservación y restauración, y el otro es la Unión de la Conservación de la Naturaleza. ICOMOS tiene su sede en Charenton-le-Pont, es en las afueras de París. Ahora, tenemos más de 10.000 miembros, estamos en 150 países y hay más de 113 comités nacionales y 30 comités científicos. Y miren todos los distintos comités científicos que hay, que uno de los últimos justamente es el Comité Internacional del Patrimonio Aeroespacial, o sea, para que ustedes se den cuenta cómo fue girando el patrimonio, ¿no? De esos monumentos y sitios que conocemos, y bueno, hay un comité científico de patrimonio aeroespacial, hay un comité científico de agua, es decir que subacuático, una serie de comités que lo que hacen es justamente texto de referencia y producen conocimiento científico. Y esto es muy importante para ICOMOS, porque al ser un órgano de referencia, la verdad, nuestros documentos se utilizan a nivel internacional. ¿Y nosotros qué papel jugamos ICOMOS Uruguay? ICOMOS Uruguay, si bien se organiza en 1997, sus estatutos son del 2002, y justamente se denomina, ¿no verdad?, este comité uruguayo, y para integrarlo son personas físicas pero que tienen reconocidas como competentes y tienen que tener una notoria integridad profesional, pero estar en el área de patrimonio. Ahora, tenemos una lista de fines que no voy a mencionar, los tienen allí, pero sí expresar que uno de los fines que tiene ICOMOS justamente es asesorar en todo lo que tiene que ser con respecto al patrimonio, pero también articular, ¿no verdad?, justamente con organizaciones nacionales y tener una impronta en nuestro territorio, además de la conexión que tenemos internacional. Bueno, esto todo para ir desde dónde nos situamos para pensar el patrimonio. Ahora, el patrimonio, como yo les decía, el patrimonio ha sufrido o ha evolucionado o ha transcurrido por determinada dimensión histórica. No es lo mismo el patrimonio en el año 64 que ahora. Ahora hablamos, por ejemplo, del patrimonio tanto, yo les decía hoy, hay un comité espacial, del espacio aéreo, pero también estamos hablando del patrimonio de los pueblos indígenas. Estamos hablando, ¿no verdad?, de un patrimonio, del patrimonio muchas veces del que no es el patrimonio disonante, el patrimonio que tiene conflictos. Estamos hablando también de las metas de desarrollo sostenible. Estamos hablando de un sinfín de dimensiones del patrimonio que nos pueden ayudar a entender qué pasa con el patrimonio hoy. Aquí yo traje 2 ejemplos de ustedes, pensando... Hay uno que me parece que no, ¿sabes? Sí. El de SEADE. Bien, bueno, justamente, es un patrimonio que no está. No es el de Florida. No es el de Florida, no, pero es el de Piedra Alta, del Liceo de... Esa imagen. No. De Colonia. Pero no es... Acá la más del pueblo Piedra Alta. Hay un SEADE, pero no es ese. No sé, me confundí yo. Es el mismo tipo. Pido mil disculpas.
Pido mil disculpas. Intenté poner el del patrimonio, perdón, pido mil disculpas, que es monumento histórico. Para poner dos cuestiones, pero un segundo, que a ver que lo tengo aquí. No, este sí, la Macana. Ah, sí, sí. Ah, bueno. ¿Cuál es el que tienen en el liceo? La marcha del pueblo A la piedra alta. a la Piedra Alta. Pero está mal la imagen. Está mal la imagen. Bien. La marcha del pueblo de la Piedra Alta, ¿tuvo una reconstrucción? No. Está en peligro. Está. Entonces fue la que yo leí, que está justamente en peligro. Y por eso la traje. Tienen dos patrimonios. Un deterioro agudo. Bien, por eso yo busqué la de la imagen de la restauración y me confundí, yo pido mil disculpas, es un error malo. Pero ¿Me lo pasaste? fíjense que ustedes tienen dos patrimonios, ¿no? Uno material, bueno, la Piedra Alta, indiscutido, monumento histórico. El otro, de la marcha de la Piedra Alta, que está en riesgo, que no está en restauración, que está en riesgo, donde fue declarado. Sí, ahí está. Perfecto, yo me confundí con esto. Donde está declarado monumento histórico, pero que está en riesgo, porque justamente tiene que ver cómo pensamos y gestionamos el patrimonio en Florida. Es decir, yo tengo dos declaraciones, la máxima declaración de monumento histórico. ¿Qué pasa con esa otra qué sucede? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo nuevamente se pone en valor para que eso pueda ser apreciado? Entonces, primer pregunta. La otra pregunta, y lo dejo por acá porque después le voy a tomar lo de la Piedra Alta. Ahora, hay un documento que ustedes tienen, que quizás lo conocen, en el año 2019, donde la Junta Departamental, 2012, es el decreto 19 del 2012, que la Junta Departamental hace una definición de patrimonio muy avanzada para mi criterio, es decir, muy ayornada con la época, es decir, que hace una descripción de lo que son los monumentos, los sitios, de una forma para mi criterio muy acabada, muy ayornada, como dije. Entonces, allí no solamente habla de los conjuntos, los sitios arqueológicos, habla de esta categoría de paisaje cultural, que es una de las categorías nuevas que tenemos, que se está manejando a nivel universal, y justamente lo define como algo, esa superficie territorial, continental o acuática, en la cual las interacciones del ser humano y la naturaleza. Yo le decía que el río era patrimonio de la humanidad por esto, ¿no verdad? Entonces, justamente dice que a lo largo de los años, bueno, da una característica al lugar. Pero también, en el apartado F, habla del patrimonio cultural inmaterial, que sería, de alguna forma también, ¿no verdad?, pensar las tradiciones, el arte, el espectáculo, los usos sociales. Es decir, este decreto, y bueno, y después ahí habla también del instituto, ¿no verdad?, una serie de proyecciones que tiene el decreto, que sitúa a Florida en una muy buena posición teórica, diría yo. La cuestión está cómo traducimos esto como el mural, ¿no verdad? Es decir, está muy bueno la letra, y siempre digo lo mismo, declaramos monumento histórico, ¿y después qué? ¿Ah? Entonces sería por ahí viene la pregunta. Entonces, monumento departamental, Escuela 27 de la Macana, estamos bien, obra la Diodieste, ¿no? Declarado en el 18. Justamente tienen la declaración de monumento departamental. Sí, pero también lo tienen departamental. Sí, las dos. Monumento Histórico Nacional 2018, ¿está? MHN es el Monumento Histórico Nacional, la categoría máxima. Pero la declaración de monumento departamental que está en la resolución dice que se hace por resolución del intendente municipal de Florida a propuesta de la comisión departamental. Es decir que acá después vamos a ver que tenemos varias categorías para los bienes. Entonces, en este caso, y creo que hay una conjugación muy grande entre lo que es las prácticas culturales, y acá viene el diálogo que le decíamos que a la Carta de Venecia tendríamos que darle un poquito más, entre lo material y lo inmaterial. ¿Cómo convoco yo, cómo comunico la Piedra Alta con ese desfile de los patricios? Es decir, con también prácticas que son de la inmaterialidad con la materialidad. Es decir, que hay un muy buen diálogo aquí, ¿no verdad? Porque me está diciendo qué está sucediendo en un lugar determinado, en un paisaje determinado, con unas prácticas
digamos, específicas del departamento. Entonces, por otro lado, la huasquería. La huasquería está nombrada por la Comisión de Patrimonio de la Nación, la Cultural de la Nación, está nombrado como un bien inmaterial. Hago un paréntesis. En el año 72 la UNESCO tiene una convención, que es la Convención del Patrimonio, ¿no verdad?, de la conservación del patrimonio cultural y natural, que es justamente de los bienes tanto culturales pero materiales y la naturaleza. Y en el 2003 la UNESCO saca otra convención que es sobre lo inmaterial, las prácticas, las fiestas, etcétera, etcétera. Esta del 2003 es mucho más avanzada porque habla de cómo la ciudadanía se involucra, cómo quién dice que es patrimonio. Entonces, ya al decretar la huasquería, la Comisión de Patrimonio de la Nación, a través de su departamento de material, la licenciada Leticia Canela, realiza, ¿no verdad?, una serie de talleres a nivel país para ver cuáles son las prácticas en los distintos departamentos que pueden, ¿no verdad?, para luego llegar en a mismo lugar donde estamos ahora fue una de las reuniones. Muy bien, ahora vamos a ver eso. Entonces, en este caso, la huasquería, que bueno, que es algo, ¿no verdad?, muy propio de aquí, en este caso, bueno, Pablo habla de que es una pasión heredada de la familia. Pero yo les decía que hay una serie de, digamos, cuando decretamos algo o cuando se declara patrimonio algo, hay una pirámide que a mí me gusta pensarlo, que en lo máximo de la pirámide, que son los menores bienes, que habrá 1000 a nivel de patrimonio mundial o 1100, de nivel mundial que lo declara la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Pero luego el Estado, donde tiene la máxima, en el caso nuestro, el Monumento Histórico Nacional, el MHN que les decía, es a nivel, ¿no verdad?, del Estado. Luego viene el departamento, que en este caso, monumento departamental. Otros tienen bien de interés departamental. Distintas denominaciones, pero es a nivel departamento porque lo hace la Intendencia. Y luego, y por eso está la línea roja, la comunidad, que no está declarado. Puede no estar declarado, pero la comunidad tiene un valor simbólico a nivel local, que es la comunidad la que defiende ese bien, que después puede pasar a ser declarado. Pero la comunidad, y aquí tiene mucho que ver cómo hoy se ve el patrimonio. El patrimonio hoy, y sobre todo desde la UNESCO y desde ICOMOS, se está viendo el patrimonio que se centra más que en el objeto del monumento, en las personas. Cómo las personas, a nivel de comunidad, y esto viene mucho de esa convención del 2003, cómo las personas conservan ese patrimonio. Y hay muchos estudios que ven que es las personas, el valor emocional que tienen las personas, que son lo que lo unen a ese patrimonio. Y acá tiene mucho que ver la comunidad. Claro, que presiona a las autoridades. Entonces, la conservación a nivel de la comunidad es implícita o es espontánea. En cambio, desde el departamento hacia arriba, hacia el vértice de la pirámide, requiere planes de gestión. ¿Por qué? Porque la conservación en la comunidad es lo que la comunidad considera, y ya sola no está gestionando, porque ella sola considera que, y lo va manteniendo ella misma. En cambio, lo otro requiere planes de gestión, y que planes de gestión también requiere dinero, y requiere recursos, y requiere intencionalidad política. Y estoy hablando, que estamos en año de elecciones, política de Estado, es decir, que cambien los signos, pero que haya una política patrimonial a 10, 15, 20 años. Quien esté, pero pensarlo, ¿no verdad?, como otras políticas públicas que deberían pensarse así. Bien, acá, esto nos lleva a pensar que el patrimonio hay un ecosistema. Ustedes me dirán, bueno, en el ecosistema los más grandes se comen a los más chicos, porque para sobrevivir, ¿no?, el ecosistema, lo biológico, y en cierta manera hay tensiones permanentes en el patrimonio. Y ustedes verán allí que están los grupos de presión, las comunidades, la academia, las agencias gubernamentales, las ONG. También entre los grupos de presión podemos poner los desarrolladores inmobiliarios, que hoy hablamos muchísimo de ellos, ¿no verdad?, y cómo juegan el patrimonio. Y todo esto lleva a que haya acuerdos y disonancias con todos sus actores. Y donde todos, ¿no verdad?, tienen significados diferentes, como es el patrimonio, cómo se conserva, cómo se gestiona, qué recursos se les asigna. Y también las articulaciones son diferentes, y también las miradas, y también ese entramado. Entonces,
esto que tiene un ecosistema patrimonial que siempre está en tensión, porque el patrimonio es conflictivo por naturaleza. Porque si se va a declarar algo de patrimonio y se le atribuye valor, siempre hay una voz que dice esto sí, esto no, una voz disonante y que está en contra. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para pensar acciones. Ahora, mirando de vuelta esto que yo hoy les mostraba, cómo se declara, en este entramado también hay lo que se mencionan, que hoy en día se habla mucho, los derechos humanos y el patrimonio. Es decir, los derechos culturales, los derechos que tenemos nosotros para gozar, disfrutar de nuestro patrimonio. Y esto se habla mucho desde la UNESCO hoy en día, que no se hablaba hace unos años, y se ha incorporado digamos que del 2003 o posterior, en los documentos de UNESCO, y donde aquí también hay un juego en los titulares de derechos, que somos nosotros, y los garantes de esos derechos, o los titulares de obligaciones, que son las autoridades, los que tienen la obligación de garantizarme mi derecho. Por eso, cuando los ciudadanos se movilizan, y les pongo un caso muy sonado que fue el de Punta Ballena con respecto a lo que se iba a hacer un desarrollo inmobiliario, cuando los ciudadanos se movilizan, sea como sea, por firmas, por internet, por esto, aquí es la comunidad que está justamente haciendo valer sus derechos y diciéndole a los garantes de derechos, llamándoles la atención. Y esto no hay que tener miedo, hay que empezar a incursionar, porque bueno, es algo, la verdad, que es bien interesante. Bueno, ahora, ¿cuáles son los bienes muebles del monumento, como monumento histórico de Florida? Y aquí ustedes tienen, ¿verdad?, sacado del MEC, tienen una serie de monumentos que bueno, están declarados de histórico nacional, que tienen la máxima protección legal que puede tener en el país, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una serie allí de bienes muebles que justamente están protegidos por la ley 14.040, que es la máxima ley que declara Monumento Histórico Nacional. Esa ley está ahora en... Sí. Una pregunta, ahora quiero ver la vivienda del 25 de mayo. En el caso de tener que reformar o algo, vivienda. Muy buena pregunta. ¿Tienen poner un toldo? ¿Tienen agrandar con un cuarto? La declaración de Monumento Histórico Nacional que la da la Comisión Cultural de la Nación, cuando tiene Monumento Histórico Nacional, tiene características que para ser intervenidas requieren la aprobación de la Comisión Histórica. ¿Por qué? De la Comisión Cultural, perdón. ¿Por qué? Porque tienen la máxima protección. De la misma manera que de alguna forma un bien de interés departamental también, pero es la órbita de la Intendencia. ¿Ah? Entonces, por eso muchas veces la gente le huye a ser declarado Monumento Histórico Nacional. ¿Por qué? Porque tenés limitaciones. Y si yo lo quiero vender, ¿no? Ya eso, no voy a poder pintar de rojo mi fachada, por decirlo. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad Vieja de Montevideo. No se puede, por la Comisión de la Ciudad Vieja, pintar de rojo o de verde chillón la fachada, porque es histórico, porque tiene una serie de requisitos. Por eso la gente le huye. Entonces hay ciertas consideraciones. De la misma manera que cuando se declara algo Monumento Histórico Patrimonio de la Humanidad, como pasó hace unos años, que iba a haber una intervención no muy feliz en Fray Bentos, iban a construir un edificio para un uso educativo, vino la UNESCO a través de cómo viene y ve que no se puede realizar porque se tiene que pedir permiso a la UNESCO por Fray Bentos. ¿Por qué? Porque ese bien es declarado mundial. Entonces, hay unas directrices operativas, que es un párrafo 172, que dice que cualquier cuestión que se haga tiene que ser informada a UNESCO. Esto es lo mismo, cualquier cosa tiene que ser la Comisión Nacional. O sea, por eso la gente huye de eso, de la declaración. Por un lado bueno, por otro lado malo. ¿Y qué patrimonio inmaterial? Bueno, en este libro que les decía hoy, este proceso que hace la comisión, que se llama Saberes Compartidos, está en la internet, que hacen un inventario y que hacen los talleres, que estuvo aquí, que justamente, aquí lo tenemos,
estuvo en Sarandí Grande también. Sí. Bueno, ahí va, y en Florida, y justamente hicieron, y esta metodología es bien interesante, porque es una metodología de cartografía social, de pedirle a la gente, bueno, qué es lo que piensa, cómo está. Entonces, es un enfoque, que lo que se llaman en las ciencias sociales, un enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, que es el bottom-up, ¿no? Se hace desde, no es que alguien viene y lo declara, o muchas veces pensamos, bueno, ¿quién lo declara? Uy, lo declara uno que está en Montevideo, que tiene la sede. No, en realidad, ¿no verdad? Todo esto del enfoque del patrimonio material que es desde, ¿no verdad?, desde la comunidad. Otra de las cosas, el raíz típico federado, que está en este libro de saberes, donde Florida tiene la cuna. Entonces, este deporte, que fíjense lo interesante, cuando se habla de raidista, y esto lo aprendí, no solamente es quien practica, sino la familia y el seguidor. Es un deporte como de comunidad. Es lo mismo de lo que el candombe fue declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Saben por qué? ¿Cómo se declara? Porque es una práctica social. Era todo un lío también. ¿Qué era? Iban a escribir qué tipo de candombe. El candombe, en Montevideo hay 3 ritmos de candombe, ¿no verdad? Barrio Sur, Palermo y Barrio Sur, Palermo y Cordón. Son 3 toques de tambores diferentes. Entonces, bueno, ¿cuál se escribía? Pero en realidad se escribe como práctica social, porque es lo inmaterial. Y esto es bien interesante para pensar que hay una enclave comunitaria, ¿no verdad?, cómo se construye la puesta en valor. Ahora, otra de las cosas también, ¿no verdad?, que es bien interesante, es lo de la marcación, que es el raíz, ¿no verdad?, y que también aquí se interviene, y es una práctica bien importante, bueno, el pesaje, ¿verdad?, pero más que nada es la llegada del raíz, es decir, que también es como esta fiesta, y acá vienen las prácticas culturales, ¿no verdad?, le llaman la neutralización, el hidratar el caballo, pero más que nada ven la llegada, y eso es que nos da cuenta de lo que se mueve a través de algo que fue declarado, ¿verdad?, bien de interés y inmaterial. Entonces, algunas cuestiones que nos podemos plantear para pensar desde aquí, desde Florida, ¿no verdad? Bien, ¿qué sabemos sobre los desafíos que tenemos, por ejemplo, en el área específica del patrimonio, en materia de derechos, ¿no? ¿Conocemos bien a los titulares de derechos? Eso quizás pensado de las autoridades, y ellos a nosotros, ¿cuáles son los intereses específicos? ¿Cómo conocemos lo que piensa la comunidad? ¿Cómo pensamos las vulnerabilidades? ¿Cómo los riesgos que se están corriendo, ¿no verdad?, en bienes que pueden ser afectados negativamente? Ustedes hablaban recién del mural. ¿Cómo es que somos conscientes de nuestros derechos? ¿Es que todos somos conscientes de nuestros derechos? La educación patrimonial, por ejemplo, no lo tenemos a nivel de currícula como lo tienen en otros países, Argentina, Chile, Perú, Venezuela. No, Uruguay no. Recién ahora está como una materia optativa. Entonces me pregunto, si no se da y si no se está educando, ¿qué tanto podemos construir ciudadanía, no? Porque si hay un hiato, una ausencia, es bastante difícil. Y por otro lado, en los titulares de deberes, ¿quién tiene la responsabilidad de actuar en relación con esos derechos identificados? ¿Cómo actúan, no verdad? ¿Cuáles son las opciones concretas que hay? Bueno, es decir, nos podemos preguntar, podemos hacer ese mapeo de las cuestiones de los derechos y de las obligaciones de cada uno. Pero también, fíjense qué interesante, hace pocos días fue declarado el río Marañón titular de derecho. Usted me dice, ¿sí lo vio? Titular de derecho. Un río. Sí, se quedan así. Sí. ¿Y por qué? Porque justamente para determinadas culturas, ¿verdad?, y son los pueblos originarios, los ríos tienen su importancia para la comunidad como fuente de alimentos. Y la justicia peruana declara un río titular de derechos. Lejos estamos de pensar que el Santa Lucía pueda ser un río, ¿no verdad?, tenga derechos, y todo lo que pasamos con sequía, inundaciones, etcétera, etcétera. Estamos lejos de esto. Pero yo les muestro que hay otras realidades que ya están pensando, ¿no verdad?, en esa titularidad de derechos de un río. Eso tiene mucho que ver con la política, cómo se piensa el territorio. Esto la verdad que es impactante, esto es del 3 de abril del 2024. Bueno, ¿este mes? Sí, ciertas interrogantes. Entonces, otra interrogante, ¿cómo participa la comunidad?
con esto que estamos hablando hoy de la Carta de Venecia, de la conservación del patrimonio, bueno, ¿y cómo pueden justamente las comunidades ser empoderadas? Y otra, bueno, ¿qué reformas legislativas y normativas son necesarias para fortalecer la protección del patrimonio? La ley nuestra de patrimonio creo que se está discutiendo hace ¿cuánto? 4, 5, 6 años, ya 10 años. Es poco, para Uruguay es poco, si yo pienso que se demoró apenas 10 años para declarar las murallas de Montevideo Monumento Histórico Nacional. No es nada para el país 10 años. Pero bueno, seguiremos pensando en la ley de patrimonio. La Constitución de Brasil ya la tiene el concepto de patrimonio, como se comprende, ¿no verdad?, en su mayor, como estoy explicando ahora, ¿no verdad?, con prácticas, es decir, la mayor, y los deberes de los ciudadanos, y los derechos, pero lo tienen en su Constitución. Nosotros todavía seguimos discutiendo la ley de patrimonio. Bueno, y el patrimonio en riesgo, no me quiero extender mucho, el patrimonio en riesgo que tenemos, recién decían ustedes el mural, pero me gustaría pensar en lo que recién pasaron, en las emergencias, en las cuestiones que son, digamos, comunes ahora en nuestro país. Estoy pensando en las inundaciones, estoy pensando en lo que le pasó a Dolores con el tornado exactamente. Entonces, bueno, si bien hay un comité, ¿no verdad?, departamental de emergencias, y cuyas metas principales, en el documento dice reducción al mínimo de la pérdida de vidas y bienes, y lo puse con rojo, una herramienta que oriente las funciones, procedimientos y acciones que deben ejecutarse para el monitoreo científico. Y aquí me puse a pensar en esto de la reducción al mínimo de las pérdidas de bienes y vidas. Por supuesto que lo primero que tenemos que ver son las vidas, eso está fuera de discusión. Pero me puse a pensar cómo es que se trata antes, ¿no verdad?, de ser preventivo de los bienes de patrimonio. Entonces, ¿cómo es que se llevan a cabo anticipadamente actividades de capacitación e información pública? ¿Y cómo es que justamente se pueda mirar y pensar un programa a largo plazo? Pensé, está en el documento, cómo es que se ejecuta, cómo es que se lleva a la práctica. Y pensando también en lo que se entiende en gestión de riesgos, pensando en esas 3 etapas que habla la gestión de riesgos, de una llamada gestión que, bueno, que se corrige, ¿no verdad?, que se compensa y que se piensa a futuro. Ahora, yo les decía hoy que ICOMOS lo que hace es justamente doctrina, texto de referencia, producción de conocimiento científico. En este manual, que si bien es para patrimonio mundial, se habla del desastre, es decir, cómo se gestiona el riesgo, ¿no? Y se habla de justamente ese círculo del riesgo y cómo es que se visualiza el antes, el durante y el después. Es decir, ese círculo de qué acciones se toman en cada momento. Yo me preguntaba cómo se articulan las acciones cuando estamos pensando en vidas, ¿no verdad?, en primer término, pero después en cómo se visualizan los bienes de carácter público. Y también entendiendo que en este libro también está marcado ese círculo que se habla mucho de la vigilancia y el examen permanente que se hace de estos pasos, de cómo se piensan objetivos hasta llegar a una ejecución, pasando por esa mitigación y la prevención. Ahora, hay toda una serie de que lo manifiesta en el libro, de esos factores que llevan, ¿no verdad?, al riesgo, que pueden ser naturales o antropogénicos, pero que nos pueden pensar en dónde están las vulnerabilidades. Y volvemos de vuelta a pensar todo esto en diálogo con los derechos de los ciudadanos. Es decir, cómo es que gestionamos toda esta cuestión de riesgo teniendo en cuenta los titulares de derechos, teniendo en cuenta que hay derechos que proteger, además de los bienes. Entonces, terminando por aquí y pensando que el patrimonio y la conservación del patrimonio y un listado enorme, la verdad, que disponen ustedes, tanto sea Monumento Histórico Nacional como monumentos departamentales, como de alguna forma también pensando en cómo ustedes se posicionan. Me quedé viendo justamente cuando el agua del puente pasó hace un mes, ¿no?, por allí,
y que se cortó el puente de la Piedra Alta, yo me quedé pensando cómo justamente pueden esas experiencias históricas dispararnos a nosotros para pensar políticas a largo alcance, para pensar políticas públicas, pero para pensar más que nada con esa línea de la Carta de Venecia al día de hoy, pero también siempre pensando en ese patrimonio centrado en la gente y donde la comunidad tenga una participación previa a todo, ¿no verdad? Y sea tomada en cuenta realmente para la valoración del patrimonio. Bueno, muchísimas gracias. Dejo por aquí y dejo abierta para preguntas. Digo, la idea es, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay algún aporte. Una pregunta. Sí. ¿Qué relación tiene esta organización con las comisiones nacionales o de patrimonio, que se llaman, ¿no? Sí. Bien. Son oficiales, no gubernamentales. Muy buena pregunta. Bueno, dos cuestiones. Miembros de la Comisión de Patrimonio son socios de ICOMOS, para empezar. Y también están en contacto con los comités científicos internacionales. Nosotros tenemos una relación permanente en cuanto nosotros, en nuestros fines, está asesorar, articular, incluso con UNESCO, es decir, con todo. Y justamente nosotros, nuestra preocupación, y ahora estamos abocados, a partir de una iniciativa en Asocia, a hacer generar lo que se llama la red patrimonial, donde estamos inventariando de todo, en cada departamento tiene una definición diferente. Uno es en comisión de patrimonio, otros dependen de cultura, no es el departamento, no es todo igual, pero sí entender y empezar a hacer articulaciones para justamente generar una red patrimonial donde se pueda, nuestro deseo es que se conozcan las cartas, la doctrina que se está realizando, todas las acciones que se está realizando, por ejemplo, ICOMOS ahora acaba de venir de una misión de Ucrania que lo sigue permanentemente, la verdad, de ese conflicto bélico, pero también hace talleres a nivel internacional de desarrollo de capacidades para los inventarios, por ejemplo, que hicieron también en África. Pero es decir, hay una serie de cuestiones y ahora lleva a cabo su Asamblea General. Pero para la pregunta es que estamos justamente abocados a tener esta articulación necesaria que creemos que tenemos que pensarnos en una manera colectiva. Creo que te lo contesté, sí. Un poco complementando lo que dijo Adriana, cada vez, desde hace años que estamos trabajando cada uno en ámbitos diferentes, pero dentro de ICOMOS, cada vez se está no desplazando el centro en lo universal y poniendo más la atención en lo regional y en la zona, por ejemplo, Latinoamérica, nosotros. Y a veces se pone un poquito más de énfasis. Y ya el idioma es otro tema que tenemos que traducir todas las cartas y todos los documentos. Nuestros grandes esfuerzos para lo que se trabaja como marco, que son los documentos, lleguen, y también las experiencias, y se busca también saltear las reuniones. Este año es en Eurotret, el año que viene es en la India o no sé dónde, pero que cada región tiene sus particularidades y atender esas particularidades, ¿no? Una de las cosas que estamos también abocados es a la educación patrimonial, y hay muchas experiencias que se han dado. Por ejemplo, estoy pensando en Salto. Nosotros en nuestra página web de ICOMOS Uruguay hemos subido experiencias, se hizo mucho también con la iglesia de Dieste, toda la educación patrimonial. Damos especial énfasis porque consideramos que la educación patrimonial lo centramos un poquito en los chicos, en los escolares, pero sí también pensando en talleres de la comunidad, ¿no verdad? En esto que yo decía como de la cartografía social que han hecho los de patrimonio inmaterial, que no deberíamos decir material, inmaterial y separarlos, pero bueno, son las convenciones que han hecho justamente de la comunidad, que dice qué es lo que tiene valor, es decir, desde la comunidad, ¿no? Entonces, porque eso es muy importante para nosotros promover toda esa serie de cuestiones, que nos parece que ahí está el kit de la cuestión. ¿Voy a decir algo, Fernando? No. Sí, que hay una experiencia muy linda en Canelones, que generó una manera de destacar lo patrimonial sin una declaración a veces, que son las marcas patrimoniales. Y es muy interesante
porque, y en uno de los lugares que se trabajó fue en el municipio de Los Cerrillos. Es muy interesante. El Banco de la Santa Rita. El famoso banco que los vecinos dijeron, armaron el listado de patrimonio, y de repente hay un banco de la Santa Rita, un banco donde se puede al ómnibus. ¿Y por qué? Porque ahí muchas parejas se habían encontrado esperando el ómnibus que los llevaba acá en el ómnibus a otro lugar, y ellos consideraron que eso era patrimonio de ellos, y esa Santa Rita de ese banco no se puede tocar, como otras cosas, nacientes de arroyos y eso. Y ahí los centros educativos tienen gran importancia, porque a los docentes que van a enseñar de Montevideo a Cerrillo, lo primero que hace la institución, ahí en la institución que va, porque hay varias, lo lleva a la plaza a mostrarle el cartel con las marcas patrimoniales de la ciudad. Es el primer gesto que hacen con el docente que vaya. Bueno, es decir, son experiencias muy interesantes. A veces no se conocen las experiencias dentro del país. Creo que también tenemos que abrirnos un poco, ¿no? Acá nosotros como habemos cuatro de patrimonio, a veces está el tema de qué declaramos y por qué declaramos. Claro. O de dónde viene la sugerencia de la declaración. Es decir, porque hay veces que viene desde la comunidad y hay veces que viene porque nosotros entendemos que algo merece ser declarado. Nos ha pasado con una cantidad de cosas. Y después el gran tema que queda es el después de la declaración, porque muchas veces pensamos que la declaración es por arte de magia soluciona todos los problemas, y creo que lo que hace a veces es crear más, o crear una obligación. Exactamente, es uno de los problemas. Exactamente. Básicamente falta de recursos, aparte de falta de interés. El recurso es una, porque no puedes declarar algo sin un plan de gestión. Tenés que tener recursos, pero también está lo que tú dices, la falta de interés, o algo que sea un plan estratégico, un plan de gestión, un plan de manejo que permita ver qué pasa, porque si no es un patrimonio en riesgo. Y si no, se te viene abajo, ¿y qué haces con eso? Lo declaraste. Pero lo que él decía, llega a la comisión y vos decís, bueno, hay determinados, el valor en sí, el patrimonio es atribuir valor. El patrimonio es atribuir valor a algo. Yo digo, y bueno, esto tiene valor porque, bueno, es lo de mi familia, ¿no verdad? Lo tengo, lo uso porque era mi abuelo, tiene un valor patrimonial para mí. Yo le estoy atribuyendo un valor determinado. Entonces, hay un valor formal, un valor sentimental, un valor estético, un valor etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué tipo de valor? Cuando viene de la comunidad, tiene como un sustento mayor, y muchas veces también empiezan los antagonismos, porque para la academia no tiene valor, por ejemplo, arquitectónico estoy pensando, y para la comunidad sí. Y si para la comunidad el banco y la Santa Rita, el banco es un banco, la Santa Rita se puede, pero sin embargo, yo que no nos reímos, pero venimos de afuera, decir el banco y la Santa Rita, pero uno después se pone a pensar cómo lo hicieron y cómo explicó el alcalde que llegaron, se llamaban mesas de diálogo con todos, donde yo le llamo el trípode potenciador, porque estaba el Instituto de Estudios Históricos, estaba la comunidad integrada, ¿no verdad? Y estaba la Junta. Entonces, hay un trípode ahí que vos tenés, la academia, ¿no verdad? Los vecinos y la Junta, las autoridades. Entonces, ahí estás diciendo, bueno, hubo negociación, hubo discusiones, el banco del jubilado, la Santa Rita, es decir, una serie de cosas. Entonces, el atribuir valor es un ejercicio más difícil. En el patrimonio mundial se habla de lo que se llamaba el BUE, valor universal excepcional. ¿Y qué es? Ese valor que tiene un bien. ¿Por qué Fray Bentos tiene ese valor excepcional universal? ¿Qué tiene, que representa? ¿Verdad? Bueno, ese paisaje industrial, es decir, lo que se elaboraba allí, una serie de cosas que está definido de acuerdo a determinados criterios, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene un criterio que puede decir, bueno, tiene determinada época histórica, etcétera. Hay 10 criterios que 6 son para lo cultural y 4 son para lo natural. Entonces hay que mirar esos 6 criterios y, bueno, a ver, ¿dónde están los atributos de ese valor excepcional universal? Entonces, el ejercicio de atribuir valores no es menor.
pero muchas veces la comunidad los atribuye espontáneamente, porque siempre lo hizo, ¿no verdad?, de alguna manera, y tiene un valor para esa comunidad. Entonces, la cuestión está, ¿qué tan sordos son las autoridades o qué tanto? Porque se puede declarar para algo que para 4, 5, 6, 7 tienen y para el resto no. Y otra cosa, yo declaro un bien. Y les pongo un caso que lo pongo siempre. El caso en Montevideo, en la Plaza Independencia, donde era la antigua Ciudadela, ¿no? Donde era la Plaza Independencia, la mitad era la Ciudadela de Montevideo. Bien, en uno de los que se llamaban bastiones, que es un ángulo para cruzar fuego, en el bastión, digamos, el que está en el noroeste, el que está, digamos, más hacia la puerta de la Ciudadela, en ese ángulo, la calle Juncal, digamos, se ve hacia abajo el basamento donde estaba el bastión original. ¿Qué sucede? Los arquitectos le hicieron una tapa de vidrio, porque ves, muchas veces se viene el vapor, bueno, no importa, pero se ve. ¿Pero qué sucede? No se interpreta. Entonces es un estupendo y sofisticado banco para esperar el ómnibus, porque no se activa, porque no le dicen al ciudadano que eso se lo activa. Entonces yo lo declaré, que bueno, todo monumento histórico, bla, 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 un lindísimo banco de vidrio, y el señor espera el 116 que va para Pocitos. Entonces, yo me pregunto, y ahí viene la otra cosa, ¿cómo lo activo? ¿Cómo le digo a la gente y lo interpreto que eso era parte del bastión de la ciudad, ¿verdad? Bla, 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 y que es original, no es reconstrucción, la puerta de la ciudadela toda reconstruida? Eso no. Entonces, la tarazana. Bueno, Cosas que pierden valor y que no sabemos. la tarazana, ¿no verdad? Es la construcción más antigua que tenemos en la ciudad vieja, sí, la construcción más antigua de la época, sí, del siglo XVIII, la construcción más antigua, y hay toda una discusión, donde está el predio del Banco República, ¿no verdad? En la calle Cerrito, y bueno, ¿y qué sucede? Se está viniendo abajo, y bueno, con una disposición por otra, la aduana vieja, la tarazana, es lo más viejo que hay en la península, y sin embargo, monumento histórico. Es del banco. Y bueno, pero ¿dónde está el plan de gestión? Entonces, claro, entonces vos decís, ¿y dónde está mi derecho a que eso, que es monumento histórico, me lo preserven para futuras generaciones? ¿Se entiende? Y ahí viene lo que hoy estamos pensando, ¿no verdad? Esa Carta de Venecia, ¿dónde está la autenticidad del bien? ¿Dónde está lo que tengo que conservar para futuras generaciones? Por eso, como decía él, la gestión está ligada totalmente a la declaración de monumento. ¿Cuánto trabajo donde se pueda generar esas políticas que sirvan para la conservación del patrimonio, que realmente se pueda exigir, no sé si desde la Comisión de Patrimonio, si desde vuestra intervención, porque nosotros tenemos en el Liceo 2, y yo como ya hemos hablado ya varias veces, tenemos más de un elemento, y en realidad eso está ahí, o sea, día a día destruyéndose. Entonces, en algún momento me dijeron, sí, porque hay determinadas pautas desde la comisión, te las vamos a alcanzar, de cómo debería conservarse. Ahora bien, las políticas de lo que hablaba Emilio, la gestión para que eso se pueda conservar, la preocupación la tenemos, intentamos, pero empezar a golpear puertas y está muy interesante que se declare, que se identifique, que se investigue. Pero hay un vacío después de la conservación. Absolutamente. ¿Qué dejamos para nosotros? Pero además, ¿sabes lo que pasa? Montevideo está muy lejos. Montevideo está muy lejos hablo metafóricamente. Entonces, lo primero que dice es que no tiene recursos humanos, no tiene recursos. Por ejemplo, las fortificaciones de la época colonial, siglo XVIII, no saben cómo recomponer el mortero original. El mortero es lo que une las piedras, y muchas veces están diluyendo lo que es el Museo de las Migraciones en la calle Piedras. ¿Por qué? Porque no hay una política de conservación. Entonces, la cuestión está, y lo que tú dices, sí hay documentos, sí hay avances, la cuestión está la voluntad política de asignar recursos o de ver cómo eso lo tenés que mantener, porque no lo puedes poner desde el liceo. Vos sos la directora. Docentes, pero de alguna manera, ¿cómo la dirección, cómo hacen? Porque tienen que tener recursos también técnicos, ¿no verdad? Y que te dicen, bueno, que no tienen recursos a nivel nacional. Entonces, por eso te digo que está lejos. ¿Sí? Entonces, la cuestión está cómo se presiona a las autoridades para que esos bienes que están declarados, que están afectados a ese régimen, bueno, que no se vengan abajo.
Entonces, yo creo, justamente nosotros tenemos la obligación de alguna manera, no digo presionar, pero sí somos un grupo de presión, pero sí llevar, exactamente, sensibilizar y concientizar y llevar lo que tenemos. Yo ahora les planteaba lo que tenemos a nivel internacional sobre la gestión de riesgos, ¿no? Y bueno, cómo se inventaría, cómo se hace para proyectarse, qué es lo que nos falta desde a nosotros, ¿no, verdad? Hacer una proyección. Nos sucedió una cosa en ICUMOS, en ICUMOS, Uruguay. Ustedes conocen el barrio Jardín del Pato Rodó, Boulevard Artigas, 21 de septiembre, Boulevard España, que está enfrente al Defensor. Sí, Ubican esa zona, ¿no? Que es peatonal, que no se accede, que son todas construcciones de los años 20, 30, casi en la misma altura, 2 niveles. Bueno, una empresa compró un predio, demolió una casa de Pinto Rizo y está construyendo otra casa además, que bueno, volumétricamente no es lo mismo, pero no hay. Entonces los vecinos se juntaron, armaron la asociación de vecinos del parque, le fueron a hablar con el director de la unidad de patrimonio de la intendencia, les dijo que primero tenían que ir al municipio, porque hay otra cosa que hoy no se dijo, que por la ley de ordenamiento territorial los municipios tienen potestad de generar medidas cautelares o medidas de protección. Después departamentalmente se trata, bueno, y fueron al municipio. El municipio dijo, sí, vamos a, y necesitamos, bueno, nos pidieron a nosotros, pero una de nuestras colegas, que justo es la tesorera, es inspectora de vegetales patrimoniales en Montevideo, en esta de Nazi, y ese lugar tiene un conjunto de cedros que es único en Montevideo. Entonces, no es la casa, el cedro, el ambiente. Entonces, nosotros mandamos una nota que se hizo en el grupo de trabajo, y nos agradecieron porque le agregamos otro valor. Claro. Entonces, los valores tienen que venir de la comunidad, de los técnicos, de los vecinos, de la Santa Rita, porque ahí esperaba el ómnibus. Es decir, los valores vienen y se juntan, y a veces hay muchos, a veces hay poco. Y bueno, lo mismo para la protección. Yo creo que después de la experiencia de Punta Ballena hay un antes o después. Sí. En Punta Ballena yo creo que a nivel nacional marcó mucho. No sé qué pasará y qué resultado tendrá final. Pero se movilizó mucho a nivel nacional. Nadie por dar una opinión. Pero no por Punta Ballena en sí, sino porque cómo la comunidad se moviliza y lo podés hacer. Esto fue pocos vecinos, pero llegamos al municipio. La cuestión está llegar con capacidad técnica. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, acá nosotros estamos asistiendo a la destrucción de un monumento histórico nacional, que es el monumento a la independencia que está en la Plaza Asamblea, que es Popular de Contemporáneo. 1879, el 19 de marzo, en Euro, fue hecho en Italia, con marcos de cámara. En el año 2002, 2003, por ahí llegó un restaurador que lo mandó el patrimonio un viernes, y él le puso los dedos que estaban rotos, ahí quedó bastante bien. Y él dijo, esto, el mármol al intemperie, tiene una vida, ya está terminando, ha durado 20 años más. Bueno, dice, cuando caiga granizo grande, estas manos se vuelven a romper. Y ahí había una posibilidad de poder hacer un duplicado, por lo menos de la dama de mármol, la parte de arriba. Y ese mármol frágil, que es el histórico, el que tiene todo el patrimonio, claro, ponerlo bajo techo puede ser en un museo, acá en cualquier lado. ¿Hay alguna posibilidad? Yo quedé como un loco pidiendo esto en aquel tiempo. ¿Posibilidad de qué? ¿De recursos? Claro, que se pudiera poner allí un duplicado. Ahora hay más técnica al intemperie, y ese que está tan frágil está darle cobijo. Claro, no, pero eso. Darle cobijo. Claro. Pero eso está en la órbita departamental. No, eso es nacional. Está declarado monumento histórico, es nacional. Pues mandaron a un pierde, técnico. Digamos que el primer monumento pensado de una característica nacional, en ese momento se podía pensar en algo nacional de tierra adentro, por la celebración
en realidad por los 50 años de la independencia, pero por cuestiones, digamos, de conflicto de esos tiempos. Y por falta de fondos también. Claro, sí, pero va a quedar, se terminó siendo del 59. Pero- Ahí declamó en ese acto la leyenda Paz. Sí, Zorrilla, sí, sí. Claro. No, la cuestión está, primero, se puede, a ver, tiene que ser una decisión y tiene que elevarse a la comisión, porque como tiene, exactamente, porque depende de ellos, porque es el de entonces, a ver, ¿cuál sería el argumento? Si entiendo bien, el argumento es la protección a un nivel exacto porque técnicamente no resiste. Eso tiene que ir a consideración de la No. Lo que tiene que, le digo el carril que tiene que ir, tiene que llevar un informe técnico de ese técnico, de quien sea, que diga justamente técnicamente por qué no, porque por esto, porque solo tiene un técnico, y decir y dar la posibilidad de que eso trasladado, no sé, pero tiene que decir al monumento, al museo, no sé dónde, y hacer una réplica, lo cual también tiene una implicancia de recursos, quién la hace y todo lo demás. Pero lo que quiero decir es que eso, si está declarado y afectado monumento histórico, es la comisión la que tiene que... Ojo, lo cual no implica que no se puedan hacer cuestiones de presión a la comisión o de solicitudes. Ahora, Claro. una pregunta en torno a lo que estaba Chávez. Usted tiene una visión global sobre esto, ¿no? Porque desde acá sabemos también la finitud de los recursos y la poca disponibilidad para. ¿Hay a dónde acudir de repente para presentar proyectos de conservación y además a nivel internacional, aunque no sea declarado monumento a nivel patrimonio de la comunidad? Acá lo que tenés del MEC son los fondos concursables, pero no sé para... Pienso a nivel internacional. Sí, a nivel internacional estoy tratando de pensar cuáles son los recursos que puede haber, no me doy cuenta ahora para buscar fondos. Sí, perdón, pero se puede explorar y ver, no veo ahora, sí. Esto es un problema a nivel mundial, porque hace poco escuché, quizás tú lo debes saber más, en Francia, el Louvre hizo recuperar unos cuadros de pintor famosos que estaban en la órbita privada y se remataban. Y lo querían recuperar para la colección. Y crearon, eso hace tiempo, pero ahora se hizo algo de muchísimos millones de dólares, porque creo que era un cuadro de 40 millones de dólares, no me acuerdo cuál autor. Y se hizo una operación pública, la cual está organizada en Francia, que lo manejaba el propio ministerio y el museo, y se hizo como una licitación pública donde vos podías aportar 50 euros, 10 euros, y te hacías dueño en parte simbólica, y de hecho se recuperó ese famoso cuadro, se compró en la subasta. Es un crowdfunding. Había sido sí. subastado. Claro. Y el gobierno lo declaró patrimonio. Tenían un lapso de tiempo para recuperarlo. Claro. Y la única manera de conseguirlo no fue porque no pusieron plata en ningún lado, fue que le hicieron un llamado, era París, ¿no? Claro. Pero eso es hace poco. Entonces, empezaron a juntar plata. La suscripción popular, acá muchas cosas que se construyó y lo recuperaron. Nicolás tiene Sí, preguntas. Adrián, tengo dos preguntas por Sí. el envío de. Uno dice Garmendia Rodríguez, ¿cómo podemos desde el aula incentivar el patrimonio local? Bueno, ¿cuánto tienen de tiempo? Me diste la sellada y no puedo extenderme mucho porque yo vengo del campo de educación. Bueno, desde el aula, digamos, hay mucha cuestión que se puede hacer. Por ejemplo, la más fácil, decirle, estar con los niños, ¿no verdad? Los niños o los liceales y ver el barrio, dibujar el barrio, recorrer el barrio. ¿Qué cosas, no verdad? Y junto con la familia, que la familia le dijera, esta casa era de fulano, mengano, la historia de esa casa, la historia del lugar, la casa, el árbol, etcétera, el barrio. Se puede hacer desde el aula, pensar con las familias.
Y sobre todo también pensarlo transdisciplinariamente, no pensarlo desde la historia solamente. Yo tengo mi beta también en la historia, pero no pensarlo solo en la historia, sino pensarlo en la geografía, la matemática, es decir, una mirada holística al patrimonio, porque eso es lo que nos ayuda a pensar. Yo el año pasado publiqué unas fichas para docentes que están en la Universidad ORT, yo soy docente en la Universidad ORT, que están en la página de nuestra universidad, por ejemplo, para fichas para docentes, para orientar a los docentes para trabajar en el aula. Es decir, hay muchas cuestiones. Hay también un programa educativo a nivel mundial que se llama Reconectando con tu Cultura, que es justamente eso, ¿no? Dibujar y comprender, ¿no, verdad?, del aula. Otra de las cuestiones es, el Día del Patrimonio. ¿Qué pueden hacer los chicos en su propia institución educativa? Yo hoy hablaba de la figura de guardianes del patrimonio, es decir, que cómo pueden ellos estar explicando a sus propios padres de qué ese lugar que pertenecía o algún lugar del barrio, ¿no, verdad?, en patrimonio pensarlo, y no es nada descabellado, y los chicos, yo creo que empezando desde en el aula, creo que la educación patrimonial, estoy absolutamente convencida que es una herramienta de fortalecimiento de una construcción ciudadana crítica y dialogante. Otra pregunta de Sarandí Grande, el arquitecto Fabricio Lavandera dice: ¿cuál es la discusión sobre la posibilidad de permitir a privados ser parte del mantenimiento con la compartida de la explotación del valor patrimonial público y privado en conjunto? Bueno, es larga la pregunta, pero comprendo. Los privados, un ejemplo. A ver, estoy pensando en plazas en Montevideo donde los privados, restaurantes, cuidan la plaza pública. Supongo que es un convenio con el municipio, con algo así, y es un lugar público, y ahí está el privado, ¿no, verdad?, de alguna forma conservando. Entonces, yo creo que el privado justamente hay que irlo a buscar, hay que enamorar, hay que convencerlo de cuál es la importancia que tiene. No hay que dejar a nadie afuera de este ecosistema patrimonial. Incluso los desarrolladores inmobiliarios que tienen sus intereses muchas veces contrapuestos con la comunidad. Entonces, creo que sí que el privado tiene mucho para hacer. El privado, tú me hablabas de los fondos, yo estaba hablando de los fondos concursables, estaba pensando, justamente esto permite por ley y todo que se presente a fondos concursables, y a los privados se le da, tienen una ventaja en la cuestión impositiva. De hecho, en mi edificio estamos haciendo un proyecto de una cúpula que se va a restaurar con un proyecto de fondo concursable, donde el edificio 0 pesos, y están los privados porque tienen una intervención allí. Así que yo creo que sí que los privados tienen que tener, pero ¿qué pasa? Pero lo tenemos que pensar el patrimonio como sentando en una mesa de diálogo y entender. Y vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo es el patrimonio? ¿Desde dónde lo vemos al patrimonio? ¿Y cuál es el bagaje, la mochila que traemos para pensar el patrimonio? Gracias. Bueno, Gonzalo Alto, que es un joven que está haciendo precisamente una tesis sobre el nivel de Seattle, de acá de Florida. El que puse mal. Yo me voy, pero caminando ahora para Montevideo. Pero no, pero hay que decir, no venimos a decir bien de cuál es la maestría que está haciendo, el trabajo, porque no tengo claro de quién es algo de las artes, pero tiene otro rama que estudiando sobre eso. Es decir, dentro de poco vamos a tener mucha más información, porque alguien, de hecho, además, hizo un trabajo específico. No hay que olvidar que esa declaración que hubo, no recuerdo el año, pero fue cuando se iba a reformar el liceo y surgió ahí que se rescataron algunos elementos. 2012, eso sí lo tengo bien. Sí, 2012. Cuando se iba a reformar exactamente el liceo, y ahí. Sí. No, está vinculado al otro, igual, no solo sociales, sino también el director del liceo, que era Weinstein, que fue un hombre muy influyente en Odriozola. Odriozola, el arquitecto. Sí, lo conocí. Sí. Ahí está. Miguel es miembro de comisión. En realidad, bueno, él era el mismo en esa época, y de Colonia, hicieron ese mural en Colonia, bueno, que viene a Florida y hace Bueno, es bueno saber esa tesis después, leerla. Sí, no, está buena. Preciosos.
Hay muchos espacios con el tema de cómo desde el aula podemos, o de las instituciones educativas, respecto a la consulta que se hacía, el año pasado, el Día del Patrimonio, presentamos un proyecto a nivel nacional y en el liceo número 2 se hizo la reconstrucción, no solo se consideró el mural, sino que además se consideró la historia edilicia, donde está contenido el mural, y se trabajó de 2 días, se generó un intercambio, si se quiere, cultural, donde se reconstruyeron las épocas, porque el edificio fue hotel, fue el primer sanatorio privado de Florida, y luego el primer liceo departamental. Entonces hicimos un trabajo de 2 días donde se generó un material riquísimo que este año intentamos continuar. ¿Dónde está todo eso? El liceo 2. Bueno, no se podrá poner un código QR en el bajo del celular, porque eso queda. ¿Vos te atropellas un auto en la esquina? Ay, por favor. Ay, por favor. Sí. No, hay una realidad. Yo el año pasado estaba en apoyo de dirección con tiempo. Claro. Este año estoy en aula y esas son las experiencias que tenemos que conocernos. Yo desde el 2007 soy asesor paisajístico de la Quinta Capó, Santa Lucía. Y también en material verde vivo, que se nos cae un árbol, a ver qué hacemos para conservar el espíritu de esas 7 hectáreas. Que vivía una familia de parque público, que quisieron una cafetería, porque hoy un parque tenés que tener un lugar donde tomamos café. Es decir, pero también trabajan funcionarios. Vamos, digo, hay que asegurar la gente que también se inunda, etcétera, etcétera. Yo creo que el patrimonio es algo que es como cuando van cortando, atraviesa todo, y en material hay cosas menos frágiles, no son solo los ladrillos, sino se las miren. ¿Sí? Y una cosa que sí que hay que tener en cuenta, volviendo al aula, es aquello de lo que no se habla, el patrimonio que es más incómodo, los silencios. El papel de la mujer, es decir, hay una serie de cosas, los distintos grupos sociales que muchas veces están silenciados. Entonces hay que ir al monumento, a la historia, pero también a los silencios. Entonces, las invisibilidades. Y otra de las cosas que yo lo viví mucho de 15 años que trabajé con las fortificaciones de Montevideo, de que hay que tener mucho, que hice una investigación al respecto, hay que tener mucho cuidado cuando los jóvenes, y sobre todo con las fortificaciones que requiere lucha, guerra, sangre, bandos enfrentados, y cuando se toma como una visión romántica del patrimonio. Entonces hay que tener cuidado también, porque si no se pone en conflicto ese patrimonio, ¿no, verdad? Se sacraliza algo como el objeto. Claro, por ejemplo, en la muralla de Montevideo, lo que significa, siempre la muralla es enfrentamiento. O sea, es una construcción militar, por defensa, ¿cómo fue exactamente? Entonces siempre tenés bandos enfrentados, sangre, cosas, gente que se queda fuera de las murallas, la rata, una serie de cosas. Los de afuera, ahí está, viste que los de Montevideo tienen esa asquerosa cosa de decir, me voy para afuera, bueno, ahí está. Me voy para afuera que de las murallas, pero justamente, ese conflicto, ¿no? Campo, ciudad, todo eso, que puede pasar pasteurizado o puede pasar muy inadvertido cuando el chico, de repente, los escolares, nosotros le damos, cuando iban en el espacio cultural que estuvimos, que se llamaba El Pie de la Muralla, le damos un diploma al chico y tocaban la muralla de Montevideo, y yo no me lavo más las manos. Entonces, se sacralizaba el objeto, lo cual está bien porque el chico, necesita una cuestión lúdica, pero también después en los liceales no pasaba de que la muralla que recorrían era todo romántico, como que si no hubiera pasado nada. Y ahí también es ver todo el conflicto que pasó allí, es decir, de complejizar ese abordaje del patrimonio. No sé si soy clara. Es decir, todo bien, pero también estar viendo, la visión romántica, tratar de escapar. Claro. Entonces, ese patrimonio que no se ve muchas veces y salir de nuestra zona de confort, porque además, otra de las cosas, que el patrimonio no está dado. Nosotros pensamos que el patrimonio está ahí, no, se puede desafectar, puede no serlo. El patrimonio de la humanidad también, hay lista del patrimonio en riesgo, está la lista roja.
sacaron a, no sé, a Manchester, Liverpool. Entonces, de alguna manera lo sacan porque no cumple con los determinados requisitos. Entonces, también es conflictivo en ese aspecto. A los chicos también hay que educarlos en ese aspecto, ¿no? Entender esa complejidad. Pero además dicen que el patrimonio, todo el mundo pasado, no, es presente, valoramos hoy, pero ¿para cuándo? Para el futuro, el patrimonio futuro. Si no lo valoramos de esa manera, es decir, la cultura la perdemos. Claro. El futuro. Tenemos una evaluación, pero ¿qué queremos legal? Es eso, bueno, ¿cuál es la manera? Bueno, recursos técnicos, todo. Y también a veces defendemos, por ejemplo, la Rambla de Montevideo está en la lista indicativa para desde hace años, bueno, es una lista previa, pero la Rambla de Montevideo fue un desastre ecológico que terminó con el borde y playas de Montevideo. A veces hay situaciones y también el tiempo valoramos eso, pero no podemos porque perdimos. A veces hay que tener cuidado con eso de buscar lo original. A veces hay cosas que están en proceso de transformación, o los paisajes culturales. Hay relictos, hay sistemas, hay diseños, porque si un diseño lo hizo Racine en el parque de la Piedra Alta y con una complejidad determinada y con una idea determinada, bueno, vamos a eso, no lo que después hicieron otros. Sí, hay que ver la originalidad, la autenticidad, pero ¿para qué? Para ligarla, no para porque tenemos que pasar eso. ¿Qué es lo que pasa un poco en la Quinta Capurro, las plazas de Montevideo, que son todos monumentos históricos? ¿Vieron cómo están transformadas? Todas son monumentos históricos. Bueno, yo no hablo más. Bueno, si no tienen más preguntas, solamente agradecerles por las preguntas, por estar aquí, por la atención, y también decir que ICOMOS queda siempre está abierto para, bueno, todas las inquietudes que tengan y lo que podemos elevar y, bueno, pensar desde nuestra capacidad técnica, ¿no, verdad?, cómo se puede seguir contribuyendo a pensar el patrimonio de este país en materia más, digamos, más coordinada y más holística. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muy bien, muchas gracias a todos.